Buenas noches con todos los participantes. Les saluda Daniela Pérez, representante de Ingenio en la Escuela de Formación Profesional. Ante todo, les agradezco por el tiempo que se están tomando al participar de la presente sesión webinar. Tengo conectado ahora mismo con nosotros al ingeniero Luis Alguedo, quien es docente titular del programa que están interesados. De igual manera, es la persona que va a realizar el webinar el día de hoy, que tiene como tema lenguajes de programación en banca y finanzas. Asimismo, comentarles que vamos a desarrollar el presente índice. Iniciamos con la presentación de la empresa, quién es Ingenio, Escuela de Formación Profesional, qué capacitaciones brindamos y cuál es nuestro objetivo como empresa, cuáles son nuestros beneficios que les ofrecemos y por qué ustedes deberían capacitarse con una de las mejores escuelas de formación profesional. De igual manera, les voy a comentar un poco sobre nuestro docente a cargo. Enseguida, se le va a dar el pase al ingeniero Luis Alguedo para que pueda desarrollar el contenido que tenemos preparado para el día de hoy. Al término de la exposición, pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas en la que sí me gustaría animarlos para que saquen el mayor provecho de ella y puedan absolver todas sus dudas y a la vez llevar lo aprendido a la práctica en sus empresas o industrias donde estén laborando. Finalmente, se les va a explicar sobre el certificado que les vamos a otorgar por su participación el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con el punto número 1, que es la presentación de la empresa. Permítame, por favor. Somos la Escuela de Formación Profesional líder en capacitación dedicada a brindar programas de alta especialización buscando potenciar tu perfil. En Ingenium formamos profesionales competitivos aplicando una metodología de enseñanza de acuerdo a necesidades actuales de la educación con docentes de primer nivel y amplia experiencia en el sector. Contamos con 4 ventajas competitivas que harán de tu elección la mejor decisión. Calidad de docentes, altamente capacitados con maestrías y certificaciones internacionales. Control y seguimiento personalizado, para que en tu proceso de aprendizaje tengas la mejor experiencia. Clases online en tiempo real. Interactúa con tu docente y desarrolla casos prácticos. Seminarios web gratuitos, para que vivas la experiencia Ingenium antes de tomar una decisión. Especialízate, trasciende, crece. Ingenium, Escuela de Formación Profesional. Ahora vamos a pasar con el punto número 2. Les voy a contar un poco sobre el ingeniero Luis Alguedo. En este caso, él es economista por la UPC, con un programa de desarrollo directivo en la NALDE Business School por la Universidad de La Sabana. Tiene una maestría de mercadeo en la Universidad de los Andes. De igual manera, tiene una maestría por la analítica financiera de Wharton School, con experiencia de 17 años como responsable de inteligencia de negocios, analítica e innovación y transformación digital en el sector de banca y finanzas. Ha laborado en corporaciones como Teradata, Oracle, Scotiabank, Banco Pichincha y el Banco Santander. Es especialista de mercadeo relacional en un CMR analítica, de igual manera en gobierno de datos, analítica de transformación digital, inteligencia de negocios, con énfasis en la rentabilización de la relación con el cliente. Y actualmente se desempeña como CTO en la banca en Colombia. En este caso, como les comenté, para la sesión de preguntas y respuestas, en la parte derecha inferior de su pantalla tenemos el chat donde podemos hacer nuestras dudas, ¿sí? Les vamos a explicar ahora la certificación. En este caso, por su participación el día de hoy en la presente sesión webinar, les vamos a otorgar un certificado, el cual va a ser remitido a sus respectivos correos con un plazo de 10 días hábiles.
De igual manera, los invito al finalizar esta sesión a responder una pequeña encuesta y le vamos a dar el pase ya al ingeniero Luis para comenzar nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por tu presentación. A todos, bienvenidos. Hoy vamos a tocar muy por encima un tema que seguramente les despierta a ustedes muchas inquietudes, porque pues es un tema que en todo el mundo y en América Latina, en nuestros países, he tenido la oportunidad también a nivel consultivo de trabajar con el Banco BCP de Perú, de trabajar con el Banco Pichincha. También, pues, tengo permanente contacto con el Banco Santander, que tiene una operación pequeña de segundo piso en Perú, por lo que, pues, estoy seguro que este tema les debe inquietar mucho. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, de qué herramientas tecnológicas utilizamos en ciencia de datos. Cuando uno habla de herramienta, tiene que circunscribir la palabra herramienta a su acepción más simple. O sea, las herramientas son para eso, son como tal, es un instrumento para lograr el fin. En ciencia de datos y en todos los temas relacionados con tecnología, tenemos la invasión de conceptos mercadotecnológicos, de mercadotecnia, donde a veces nos exaltan las herramientas más allá de lo que toca, o a veces terminamos disparándole a las moscas con bazucas y no eh, un arma correspondiente a espantar una mosca. Entonces, para que nos metamos para que nos centremos en el tema, recordemos un poquito qué es la ciencia de datos, qué es lo que hacemos los que trabajamos en ciencia de datos. Pues básicamente los que trabajamos en ciencia de datos, que es un tema que existe desde hace mucho rato, sino que se ha configurado ahora como una carrera específica, como una ciencia específica, como una materia específica. Lo que hacemos es encontrar desde la información respuestas a las preguntas. Cuando hablamos de ciencia de datos, siempre tenemos que pensar en preguntas, en extraer información que está encontrar respuestas a qué pasó, por qué pasó y poder predecir qué pasará. Hoy en día es un enfoque multidisciplinario, perdón, porque combina elementos como la tecnología como tal, el software, el hardware, las matemáticas, la estadística y un tema del cual a mí me gusta tomarlo con mucho cuidado, que es la inteligencia artificial, porque hoy pues tenemos un frenesí de conceptos de inteligencia artificial, que pues la idea es que poco a poco lleguemos como a esa máxima estatura de lo que significa la inteligencia artificial, que no es más sino la adecuada utilización de software que emplea matemáticas y estadística para poder eh, automatizar tareas, predecir eventos y comportarse como el cerebro humano funciona. En esencia, en ciencia de datos, lo que buscamos es plantear y responder preguntas: ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué pasará? ¿Y qué puede hacer con los resultados? ¿Y qué pasará con los resultados? ¿Qué pasará? Les invito a que en sus computadores, en sus hojas, vamos anotando alguna pregunta de negocio, alguna pregunta relacionada con sus trabajos que a ustedes les ha costado responder, y que al final de las preguntas me digan: oiga, ¿cómo respondo esta pregunta? Para que en función de de las herramientas que vamos a ver hacia adelante, podamos satisfacer esas dudas que les invito a que en este momento consignen, y que al final de la sesión pongamos en blanco y negro, independientemente de las cantidades de las mismas. Entonces, la ciencia de datos ha traído como consecuencia la creación de una nueva profesión, de una nueva actividad, que son los científicos de datos, yo soy modelo 72, ya estoy en el quinto piso, como decimos aquí en Colombia. Esto de los científicos de datos en Latinoamérica no lo teníamos hace 4 o 5 años. Es algo que, digamos, el mundo nos lo ha venido entregando,
porque se ha creado una nueva profesión, una profesión que algunos dicen que es muy fashion. Yo no estaría tan seguro que es tan de moda como si es muy interesante, donde encontramos unos profesionales que son especialistas en recopilar, analizar e interpretar datos. Y esos datos transformarlos en análisis de valor para la organización. Eh, Hasta hace 5 años teníamos profesionales que hacían esto, pero sobre todo con una división de trabajo muy importante en que eran estadísticos puros. No sé si alguno de ustedes es estadístico, estudia estadística. Esta nueva profesión, esta nueva rama del saber, donde los profesionales que estamos en ellos se caracterizan porque pues saben de estadística, manejan las matemáticas y pues han entrado a administrar herramientas tecnológicas que nos permiten utilizar técnicas analíticas basadas en las estadísticas como el machine learning, el aprendizaje de máquinas, el conocimiento profundo y la analítica de texto, que es algunos de los temas que estaremos desarrollando en el curso. ¿Qué profesión tiene? Hombre, pues en esencia, esto lo hacemos las personas que tengan habilidades para moler datos, habilidades para manejar sistemas de información, conocimientos matemáticos y estadísticos que mi sorpresa en estos años profesionales donde de alguna manera se ha abierto lo de los científicos de datos, es que no solamente los matemáticos están siendo los que ocupan estas posiciones y los estadísticos que nos llevan una ventaja a los demás, sino que también ingenieros de sistemas, que también tienen profunda formación matemática, estadística, economistas y administradores que profundizan en matemáticas y en el uso de las herramientas informáticas que vamos a hacer hoy, se desempeñan en esta línea de la ciencia de datos, que hoy en día se aplica con rigurosidad en industrias como la banca, los seguros, el retail, y hoy precisamente estuve almorzando con una persona que hace uso intensivo de la ciencia de datos en la minería, en petróleo. Colombia está en un proceso de transición energética y nuestro gobernante de turno ha pedido que no exploremos más petróleo, que tengamos energías alternativas. En esas energías alternativas, sin entrar en consideraciones políticas, ni si está bien que un país que depende altamente, como también los Perú, de su petróleo, detenga su exploración, en esa exploración hoy en día tiene un elevadísimo componente de ciencia de datos que pues es muy importante en esta rama de la minería que yo desconocía, pues no tenía conocimiento del profundo sentido de utilización de ciencia de datos en la industria minera y de logística, que me explicaba este colega con el que tuve la oportunidad de trabajar en una universidad recientemente. Entonces, esta profesión pues ha traído una nueva manera de operar, donde hay unos nuevos profesionales que se caracterizan porque les gusta trabajar remoto, así como estamos en este momento con sesiones virtuales, porque la tecnología nos ha permitido a través de los software de ciberseguridad trabajar sentados en nuestra casa, aprovechando el no desplazamiento y generando conocimiento colectivo a partir de estas nuevas técnicas de utilización de informática. Entonces, esta nueva técnica tiene herramientas. Y una de las preguntas que a mí siempre me hacen en todos los cursos de ciencia de datos o todas las personas que ojalá algunos de ustedes ahorita me cuenten en qué trabajan y con qué herramientas funcionan y cuál les gustaría explotar es, profesor Luis Fernando, ¿cuál es la mejor herramienta para ciencia de datos? Y uno tiene que contestar con esa frase de Abraham Maslow, el que, el que solo tiene un martillo, todo lo verá como un clavo. Y ahí tendría uno que circunscribir que la herramienta es importante. La herramienta, evidentemente, si yo tengo que contestar la pregunta, ¿cuál es la mejor herramienta para ciencia de datos? Y la vamos a desarrollar un poco en este abrebocas de lo que son las herramientas de ciencia de datos, tendría que decir
No es tan importante la herramienta como el método, como usted cómo ha desarrollado el método científico para su descubrimiento. ¿En qué fase de madurez va su análisis de datos? ¿Usted qué está buscando? ¿En qué parte del análisis de datos está? Y si usted profundiza en eso, podremos saber cuál es la mejor herramienta, donde también un elemento que es muy limitante en todas las actividades de la vida, el presupuesto, juega un papel muy, pero muy importante. Entonces yo tendría que decir algo con el perdón de mis colegas en tecnología que están en el negocio de la venta de software o el alquiler de software, el software as a service, como hoy vivimos, y es, todas las herramientas son buenas, ¿sí? Lo importante es que la utilicemos para lo adecuado, que si es para martillar, pues le demos al clavo con el martillo y lo clavemos, y si es de sacarlo, lo hagamos con el alicate. Entonces, todas las herramientas son muy buenas, pero son cuatro elementos que uno tiene que tener para poder dar una respuesta a cuál es la mejor herramienta: el presupuesto, la madurez y coherencia tecnológica, que ahora vamos a desarrollar ese concepto, y el presupuesto. Entonces, adelantarnos un poquito a cuál es la mejor herramienta, qué herramientas utilizamos. Todas las herramientas son buenas, pero entremos a desarrollar este concepto de las herramientas. El último concepto que yo les he hablado, en sus trabajos seguro ustedes tienen una cantidad, estamos en el siglo XXI, eh, tal vez en 1987, 88, cuando hablaban de Volver al Futuro, esa película que seguramente ustedes han visto, muchas de las cosas que se veían ahí como una predicción del futuro se han dado. Tal vez se quedaron cortos en el papel de lo que significan el papel en nuestras vidas de los teléfonos celulares. Si ustedes tienen la oportunidad de estar en una clase presencial, uno lo primero que tiene que hacer es quitar el teléfono, no porque no quiera que la gente google, sino porque la tentación de estar rayando y mirando el teléfono, pues ya nos dominó nuestras vidas para bien o para mal, como lo queremos usar, pero ahí está. Entonces muchas de esas predicciones se volvieron realidad, y entre esas predicciones, tal vez lo que ha evolucionado mucho es que la tecnología ha cogido muchos colores, sabores, tamaños y precios. Y cuando uno tiene un sinnúmero de colores, sabores, tamaños y precios, es muy importante a la hora de saber cuáles son las mejores herramientas que uno debe utilizar, es determinar cuál es la coherencia tecnológica. Es decir, yo en qué entorno me muevo, qué es lo adicional que tengo, qué es lo que tiene mi organización y qué es lo que mejor se adapta a lo que ya tengo y a lo que vendrá. Entonces, siempre si la pregunta es cuál es la mejor herramienta, la respuesta, la respuesta sensata es depende. Depende de lo que se busque, depende de la madurez de la organización, depende de la infraestructura. No todos los software no todas las soluciones son compatibles. Si ustedes hablan con un vendedor de tecnología, seguramente les dirá, no, mi herramienta se conecta plug and play con todo. Eso puede llegar a ser cierto, pero puede que no sea tan plug and play y que tenga un camino, unos desarrollos, unas interacciones que son necesarias para que le podamos sacar kilometraje a nuestras herramientas. Depende también de las condiciones de ciberseguridad. Hace algunos años las herramientas eran muy costosas. Me adelanto un poco y las herramientas estadísticas estaban limitadas a SAS, a la herramienta de IBM de Cognos, a Statix. Eran herramientas muy costosas que con la aparición del código abierto y unas herramientas que vamos a ver ahora, pues ya no son tan costosas, pero algunas organizaciones no la adoptan por las condiciones de ciberseguridad que representan, y entonces pues la ciberseguridad se constituye como en otro elemento decisor de lo que las herramientas que tengan como coherencia tecnológica, de la arquitectura, que durante el curso vamos a hablar de ellas, y del nivel de madurez de la organización en términos tecnológicos y en términos analíticos. Bien, cuando yo he mirado la herramienta tecnológica, pues yo tengo que saber en qué etapa y necesidad tendremos de los diferentes tipos de herramientas. Y para hablar de herramientas de ciencia de datos, vamos a dividirlos en 6 tipos de herramientas. Las herramientas de ETL, que es el acrónimo de inglés de Extracting, Transforming, Load,
extracción, transformación y carga, que ya vamos a entrar a profundidad en qué es eso. Las herramientas de procesamiento que seguramente están a la orden del día en sus trabajos y que tienen que ver en cómo proceso los datos, una herramienta por excelencia que todos conocemos y manejamos, que es el Excel. Las herramientas de bodegar datos, porque los datos hay que organizarlos, hay que disponerlos para el fin, hay que automatizarlos para facilitar el análisis. Las herramientas de estadística y matemática, de las cuales pues el código abierto en este momento nos lleva a la parada. Las herramientas de inteligencia de negocios y visualización y las herramientas de inteligencia artificial, que por eso les coloco entre paréntesis porque hay datos. Alrededor de estas herramientas nosotros podríamos hacer minería de datos, podemos programar aprendizaje automático, machine learning, procesamiento natural del lenguaje, podemos reconocimiento de patrones en una cosecha de créditos, cuál es la característica de las personas que me pagan, la característica sociográfica de las que no me pagan, puedo generar visualización en tableros de control para generar historias, puedo modelar mis datos para facilitar, puedo calcular probabilidad y puedo hacer análisis contextual, entre otras cosas. Entonces, entremos en materia, ¿cuáles son las herramientas que utilizamos? Dependiendo de cada etapa y necesidad, entonces la primera herramienta con que trabajamos en ciencia de datos son las herramientas de extracción, transformación y carga. En ETL en inglés, Extracting, Transform and Load, ETC en español, extracción, transformación y carga. Es el proceso que consiste en combinar datos de los diferentes orígenes en un gran para colocarlos en un gran repositorio central y procesarlos. La mayoría de personas de ustedes que trabajan en grandes corporaciones, existen dos tipos de sistemas en las empresas, por catalogarlos de alguna manera. Los sistemas operativos, que son los que nos permiten transar, por ejemplo, donde llevamos la contabilidad, si estamos en un banco donde logramos hacer las transacciones, donde llevamos las transacciones de tarjeta de crédito, si estamos en una compañía de seguros, el sistema donde emito las pólizas, esos son los sistemas transaccionales. Esos sistemas no están construidos para responder preguntas de negocios. Esos sistemas están construidos para transar, para operar, para, en el caso de una compañía en una hotelera, para hacer las reservaciones, para llevar el control de quién me hizo la reservación, quién me la pagó, cuándo viene, qué habitación necesita, de cuántas personas, en qué temporada, qué costo le di, qué descuento. Eso está en un sistema transaccional. Por lo general, a esos sistemas transaccionales no llegamos. O sea, no. Primero, esos sistemas no están hechos para responder preguntas de negocio como ¿cuál es el perfil de las personas que están entrando a mi página web? ¿A qué hora lo hacen y desde qué lugar del mundo? Es probable que allí esté la información, mucha de la información, para responder esas preguntas de negocio que después podemos modelar y generar patrones significativos. Pero esos datos los necesitamos sacar de allá, los necesitamos relacionar con elementos como un buró de riesgo, qué tan frecuente, qué tan buena paga, qué tanto pagan estas personas sus deudas. Y entonces las herramientas que nos permiten hacer eso son las herramientas de extracción, transformación y carga, ¿sí? Que consiste, como lo dice la presentación, en traer datos de diferentes lugares y colocarlos en un lugar para su explotación. Las herramientas de extracción y transformación y carga, pues, también tienen una amplia variedad y vuelvo al punto. Para saber cuál es la herramienta, cuál es la que me sirve, pues uno tiene que saber en qué etapa organizacional estoy, qué es lo que necesito. Habrá unas que tienen más poder que otras, pero pues en general las que listamos aquí son las que utilizamos en las diferentes empresas. Hay una por excelencia, aquí sí, por lo general uno tiene que ser sincero y utiliza Excel para muchas cosas porque vivimos en un mundo donde tenemos un alto grado de excelencia, es decir, resolvemos muchas cosas por Excel, pero Excel tiene un grandísimo problema en ciencia de datos. Aunque resuelve muchas cosas, no se integra. Yo no puedo entrar a un Excel salvo una conexión ODBC, porque si hay algún técnico me contradirá, diciéndome, no, profesor, yo puedo hacer un ODBC a una tabla y sacarle datos, sí, eso es cierto, pero por naturaleza las tablas de Excel no se integran. Entonces, cuando uno hace un trabajo en Excel, o se lo manda a otra persona por correo, o darle acceso a través de carpetas compartidas con los errores que usted conoce cuando se sobrescriben tablas sin el adecuado gobierno. Entonces, en ETL tenemos varias herramientas
La más importante, SQL Learning Language, SQL, muy utilizado en todo el tema de ingeniería, porque con SQL se programan muchas cosas hoy en día en diferentes bases de datos, Oracle o NetSuite o diferentes plataformas, pero hay muchas herramientas como Talent, OpenStudio, Arcbyte, Evo, Pentaho, y aquí es donde empieza el mundo que nos tocó a nosotros a abrirse en las herramientas de nube y las herramientas on-premise. Señores, el mundo como lo conocemos hoy en países como el nuestro, Ecuador, Perú, eh, Colombia, Panamá, digamos que de alguna manera lo conozco, nuestro sistema financiero migrará a la nube es cuestión de tiempo, porque la nube pues ya ha demostrado unas eficiencias en costos, en programación, en mantenimiento, pero aún estamos en esa etapa de transición. Entonces estamos hablando de nube, de que tengo mi información en nube o que la quiero procesar en nube. Tengo unas herramientas como Azure Data Factory, que es la herramienta de ETL de Azure, que es la herramienta de Microsoft con que se maneja las herramientas de inteligencia de negocios, los Cygnus Pipelines, que es la de Amazon Web Service, el Cloud Data Fusion, Dataflow y DataPros en Google. Entonces, a lo que le quiero significar es que dependiendo de usted en qué trabaja, dependiendo el nivel de desarrollo, pues usted tendrá herramientas. Durante el desarrollo del curso, pues porque están muy apretados, lo que vamos a ver es esas herramientas andando y en este caso, cómo extraigo los datos y los llevo a una bodega. Ahí no, ahí los ejercicios prácticos serán enfocados a cómo extraigo, pero digamos que estamos montando desde los aprendizajes de los cursos pasados un enfoque en que ustedes puedan practicar y que ustedes puedan ver cómo quedan las cosas y queden tocados toda la ciencia de datos. Esta partecita de los ETLs, pues lo trabajaremos un poquitico simulado. Entonces, estas son las herramientas de ETL que son nuestro principal insumo de cómo extraer los datos. Ahora, cuando hablamos de procesamiento, aquí la cosa ya se comienza a poner. Cuando tenemos esos datos en cualquier lugar, pues tenemos diferentes herramientas que nos permiten procesar los datos. ¿Qué es procesar los datos? Y algún purista me dirá, hay muchas más etapas, pero uno básicamente es tenerlos agrupados, coleccionarlos, prepararlos, generar una entrada, procesarlos para el fin. ¿Qué significa procesarlos para el fin? Si yo quiero saber en una estación de combustible cuál es la media de combustible por estacionalidad, de consumo, por tipo de combustible, pues los tengo que procesar para responder esas preguntas. Y esto me tiene que dar una salida y tengo que almacenar la respuesta. En ese orden de ideas, en ese ejemplo tan sencillo que les di, de procesar la información, encontramos que, aunque Excel es una herramienta básica, también tiene algunos elementos para hacer análisis. Seguramente algunos de ustedes habrá hecho gráficas y habrá consolidado esa información en un tablero de control y vía Visual Basic seguramente los ha automatizado, pero es una herramienta muy básica que no se conecta, pero que no puede uno dejarla considerar porque está ahí. Casi que hoy en día, yo tengo un hijo que está empezando ingeniería de sistemas en la universidad y no sabe Excel. Y algún día me dijo un compañero, oiga, pero ¿cómo puede ser que alguien que está estudiando no sepa Excel? Excel es una herramienta de ofimática, no necesariamente es una herramienta de integración de información, es una información de desarrollo y tiene algunos elementos. Entonces, aunque los que trabajamos en ciencia de datos no somos tan exceleros como algunas personas quisieran, al final nos toca porque cuando uno quiere hablar con el mundo, seguramente los invito a que cuando a ustedes están presentando ante un trabajo, ante un directivo, al final de toda la conversación, me puede mandar ese Excel, por favor. Lo que pues va en contravía de tener información integrada, pero así funcionamos y quienes estamos en ciencia de datos tenemos que aprender a manejar Excel sin duda. Y seguramente vamos a tener algunas en el curso, algunos talleres de uso intensivo de Excel para que el taller sea práctico y puedan ver cómo combina el Excel con la ciencia de datos. Tenemos la herramienta de R, que es una herramienta que nació como una implementación de software libre. Se trata de uno de los lenguajes de programación más utilizados en investigación científica, siendo muy utilizada en aprendizaje automático, Machine Learning, en minería de datos, encontrar patrones, que es la minería de datos, econometría, si hay algún economista acá, me invito a que recuerde sus días de
modelos cuando la econometría no tenía herramientas como Python y R, y Dios mío, si se sufría haciendo la tarea, la investigación biomédica y la bioinformática. Y pues ni hablar en el campo económico y financiero, a partir de unas bibliotecas que tienen funcionalidades de cálculo financiero muy específico, pues es una herramienta muy práctica para procesar datos. Lo puedes correr en Mac, en Windows, en Unix, dependiendo de los requerimientos. Tiene más de 11.000 paquetes específicos, como los que les estaba hablando financiero, que se instalan automáticamente, muchos de ellos son free y se ha constituido como una herramienta de procesamiento. Ahora que hablemos de estadística, voy a entrar un poquito en detalle cómo estas herramientas juegan. Python, que pues yo creo que hoy es la herramienta más popular, es una herramienta open source. Ahora cuando entremos a las herramientas estadísticas les contaré pues qué es lo que significa esto de open source. Fue desarrollado a finales de los 80 por este señor Guido Rosen para soportar métodos de programación estructurados. No nació como una herramienta de conocimiento científico. Hoy en Python desarrollamos el text mining, cuando convertimos las llamadas en texto y encontramos patrones, cuando convertimos los chats de las personas en texto y comenzamos a generar interfaces, a programar que el chatbot sea capaz de responder lo que contesta una persona en función del aprendizaje de máquina. Cuando colocamos software a aprender sobre historia, eso sí lo vamos a ver en un detalle muy somero con las condiciones matemáticas que, digamos, de los que estamos en este curso, y otros elementos como Tableau, que es un software gratuito que conecta diferentes bases de datos como Excel, Data Warehouse, web, para permitir crear dashboard y procesar datos. Entonces aquí hemos llegado a las herramientas, hemos liberado las herramientas de procesamiento. Les voy a pedir 3 minutos de descanso mientras me tomo un vaso de agua. Los invito a que se tomen un tinto y en 3 minutos vuelvo para que no se me seque la garganta, que estoy solo aquí en mi casa y me voy a servir el vasito de agua. Ustedes me excusan, pero sabrán perdonar que la garganta se reseca y pues en esta primera parte que yo hablo, pues hablo mucho y les pido solo 3 minuticos, siendo 7:40, 7:43, reanudamos con esta siguiente parte, que es ya cuando colocamos los datos, el siguiente tipo de herramientas que vamos a ver, que es el Data Warehouse. ¿En qué consiste eso? Les pido un segundito de permiso nada más. Creo que exageré con los 3 minutos, pero bueno, ¿les parece si vamos siguiendo para ganar tiempo? Porque me tomé el vasito con agua rapidito. Más bien en 15 minutos me tomo otro. Bueno, entonces, ya hablamos, quiero recapitular que ya hablamos dijimos que tenemos 4 tipos de herramientas. Dijimos que tenemos la de ETL, las de procesamiento, y ahora vamos a ver las herramientas de bodegaje. ¿Qué son las herramientas de bodegaje? Después de que yo he extraído los datos, ¿sí? Yo necesito dejarlos en algún lugar donde los pueda trabajar. Y el mundo ha evolucionado mucho. Seguramente ustedes han oído hablar de los Data Warehouse, que fue la primera respuesta que le dio la ciencia informática con una empresa donde la que tuve la oportunidad de trabajar,
líder en eso que se llama Teradata, donde lo que se hacía era almacenar los datos y organizarlos para el fin, ¿sí? Eso lo creó en el año 1988 un grupo de investigadores de IBM que estaba, los nombres exactos son Barry Devlin y Paul Murphy. El término fue acuñado por William Emmons, que era de Teradata, porque era un almacén de datos con un fin específico. Y eso está hasta nuestros días. Casi todos los bancos tienen un data warehouse, que no es más sino un almacén de depósito de datos donde los datos están organizados para el fin. En un lugar tengo la cobranza, en otro lugar tengo la contabilidad, en otro lugar los datos financieros, en un lugar tengo el cliente bien ordenado, porque como les dije, en el lado operativo están los datos, está la información dispuesta para operar. Por lo general, cuando hay un nivel de madurez baja en ciencia de datos y analítica, lo que le dicen a uno es, bájeme un archivo plano con la información de una fuente. Y uno comienza a hacer maromas con Excel, con la herramienta que sea. Cuando ya tiene un grado de madurez un poco más desarrollado, lo que se hace es un proceso de extracción, transformación y cargue y entregárselo a una bodega de datos que tiene una estructura predeterminada para fusionar. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el señor Ivo? La bodega de datos es un almacén de datos, una colección de datos orientada a un tema específico, riesgo, fraude, ciberseguridad, ataques, que está integrado entre sí. Los datos tienen llaves que los unen, los datos se pueden llamar por sentencias, que por lo general uno lo hace por un select, que es el equivalente a todo lo que ustedes han pensado o lo que trabajan en Excel tiene su lenguaje de programación. Entonces, todas las personas que trabajan en datos siempre usan buscar B, que es la función de Excel con la que uno relaciona dos tablas. Pues bien, lo que dice que los datos están integrados es que tienen esas llaves para que en funciones de SQL o de cualquier otro programa de integración de datos, uno pueda unir las tablas para tener información variante en el tiempo, no volátil, que soporta el proceso de decisiones y el análisis del negocio. Entonces, estos data warehouse son un repositorio unificado en lo que recogemos los diferentes sistemas de una empresa, que puede ser físico o lógico, y tiene la característica que viene de diferentes lugares. Puede venir del core bancario, puede venir de las redes sociales, puede venir de la contabilidad, y se integra para responder preguntas de negocio. Preguntas de negocio como el estilo, ¿cuáles son mis clientes más rentables? Porque a través de este almacén de datos puedo calcular la rentabilidad de un cliente y de la contabilidad. Está alojado y tiene una característica. Antes se alojaba en servidores on-premise, o sea, se compraba un servidor y se colocaba la información y era todo un desafío de infraestructura. Hoy el mundo ha posicionado y ya casi que los vendedores de warehouse ya no le venden a uno soluciones on-premise, ya casi va todo para la nube. Pero igual, en el mundo estamos, depende del tamaño de la organización, de lo que se quiera. También hay organizaciones que construyen su propia bodega a partir de sentencias de SQL estructuradas. Entonces, este es el mundo del warehouse. ¿Qué herramientas encontramos? Oracle, SAP, IBM, ¿sí? Este cuadrito que ustedes ven ahí es algo que las personas de tecnología estamos, pues que trabajamos y molemos muy a diario, que es el cuadrante mágico de Gartner. El cuadrante mágico de Gartner, para que nos hagamos una idea, y de su competidor, uy, se me escapa el nombre del competidor de Gartner, uy, se los quedo viendo. Bueno, hay un competidor de Gartner que se me escapa. Antes de que se acabe la reunión me tengo que acordar de él. Gartner es una empresa que se dedica a calificar herramientas y crea unos cuadrantes en los cuales dice hacia la derecha son visionarios, hacia la izquierda son jugadores de nicho, la habilidad para ejecutar está en el eje de la Y, y entre más retador y más líder es, pues aparecerá más arriba en el cuadrante. Entonces este cuadrante de Data Warehouse califica que Oracle es la mejor herramienta porque es la más visionaria, es líder de su industria y tiene la máxima capacidad de ejecución. Por lo general, esta calificación la usamos las personas que estamos en tecnología para decidir cuál es la mejor herramienta. El veneno que tiene esto es que, pues, evidentemente las cosas son proporcionales a su precio. Entre más arriba está, seguramente será más cara. No, es probable que no esté al alcance de todas las organizaciones.
es probable que no esté al alcance de la madurez y coherencia tecnológica. Entonces, esto es un elemento de referencia, donde para el caso de las bodegas de datos, el cuadrante lo tiene más arriba Oracle, Teradata no aparece ahí porque no bajé el que no era. IBM y Microsoft son los que, en mi entender, los más acertados. Así está Microsoft, también está Teradata, sino que pues en esta calificación no quedó tan arriba. Bueno, ¿qué pasaba con estos data warehouse? Si alguno de ustedes trabaja en un banco, en una organización que tiene una solución de esta medida, estas son soluciones muy largas de implementar, porque necesitaban entender los sistemas fuente, hacer el proceso de extracción, transformación y carga, disponerlas en unas estructuras predeterminadas, y eso se demoraba, se demoraba y se demoraba. La ventaja del warehouse es que automatiza la gestión de información. El problema es que eso era muy demorado. Entonces, en este mundo de tener datos rápidos y con la aparición de Big Data, a mí casi no me gusta utilizar Big Data porque pues Big Data su traducción literal es todos los datos. Sin embargo, a mí me gusta más utilizar la frase datos no estructurados para hacer referencia a Big Data. Con la aparición de Big Data o datos no estructurados, que son datos no estructurados, como su nombre indica, que no tienen estructura de base de datos de filas y columnas, sino que obedecen a diferentes factores como audio, voz, texto, video, eh, Internet de las cosas, con la aparición, información de redes sociales, información de sensores, con la aparición de toda esta información que ha dinamizado y ha vuelto exponencial la cantidad de datos que disponemos. Se dice que el computador, un teléfono mío, ¿dónde está? Bueno, no está por acá. El teléfono que tenemos hoy en día tiene más capacidad computacional y datos que el computador que utilizaron el Apolo 12 para subir al hombre a la luna. La cantidad de datos que producimos todos los días es tan exponencial, es tan grande, que necesitamos agruparla, necesitamos guardarla. Y ahí es cuando aparece el concepto del lago de datos. Un lago de datos fue una cosa que se inventaron los señores de Hadoop, otros dicen que se la inventó Pentaho, hay una discusión, pues por salieron al tiempo, pero es una solución que lo que hace es coger datos crudos y almacenarlos de la manera como aparecen. Es decir, yo también puedo coger bases de datos, las extraigo de los sistemas originales y las coloco en mi lago de datos. El lago de datos y el data warehouse son dos cosas distintas. El lago de datos es bruto y lo crearon para acelerar la llegada de datos porque los data warehouse se demoraban demasiado en estructurarse. Pero desde mi punto de vista en ciencia de datos, los dos son complementarios. Un buen data lake está diseñado para retener todos los atributos originales que son muy importantes, sobre todo cuando uno no sabe qué va a hacer con los datos en el tiempo. Yo no sé qué va a hacer con esas llamadas, yo no sé qué va a hacer con esos videos de las sucursales bancarias o qué voy a hacer con esos videos de los cajeros automáticos o qué voy a hacer con los videos de tráfico en la tienda. Tengo lejana idea, los almaceno, los extraigo, los tengo dispuestos y comienzo a explorar con ellos antes de estructurar. Son súper importantes en este mundo de la ciencia de datos porque nos permite comenzar a trabajar en un mundo que ojalá alguno de ustedes se apasione, se vaya por acá, porque empezamos a trabajar en Machine Learning, en modelos para la toma de decisiones y utilización de muchos elementos en este poderoso mundo de la ciencia de datos. Entonces, relevado este tema de bajar los datos, tenemos que comenzar a hablar de los software estadísticos, ¿sí? Y ahí me van a regalar un minuto, me tomo la agüita y ya estoy con ustedes.
Ya hemos hablado de las herramientas de ETL, ya hemos hablado de las herramientas de bodegaje de información, de procesamiento. Ahora tenemos que entrar al mundo estadístico. Evidentemente, nosotros en ciencia de datos trabajamos el método científico, que pues en el método científico, mayor ustedes lo conocen, lo que se hace es generar hipótesis que buscamos que se conviertan en tesis o en reducción al absurdo porque demuestran que algo no es, porque definitivamente se demostró que la hipótesis no funcionó. Para poder tener legitimidad, para poder decir este análisis es cierto, pues tenemos el soporte estadístico, la suficiencia estadística, que nos dice si ese análisis predice con suficiencia estadística, es matemáticamente válido, o por el contrario, no predice, no discrimina. En ciencia de datos tenemos un reto y es que no necesariamente los hallazgos en ciencia de datos son transparentes para los usuarios. Muchas veces, no, esto sí, pues, lo que se encuentra desde las matemáticas no es creíble para las personas de negocios, pero números y números son. Y eso es todo un reto. ¿Cómo demostrarle al negocio que los números están explicando lo que en realidad está pasando? ¿Y de qué nos valemos? De estadística descriptiva, de elementos tan básicos como la media, la mediana, para resumir nuestros datos, y de estadística inferencial que extrapola los resultados a partir de datos estadísticos como la prueba T-Student y utilizando diferentes técnicas que ya están embebidos en los software que vamos a ver, que ya hacen parte esencial de la utilización de estos software con técnicas descriptivas, exploratorias, estadística inferencial, estadística predictiva, casual y mecanicista. Entonces, la estadística es nuestra herramienta en ciencia de datos. La estadística es la que nos dice por dónde vamos, de dónde venimos y la explicación de los eventos. Y tenemos un número muy importante de herramientas. Entonces, por ejemplo, tenemos Apache Spark, que es una solución en nube, que pues es una cosa preconstruida, es código abierto que permite realizar los análisis y proceso de datos a gran escala. Todos esos elementos estadísticos allí aparecen. Evidentemente, se recomienda para cuando se están manejando millones y millones de datos. La mejor utilización de estos elementos de analítica descriptiva y prescriptiva la hace Google cuando ustedes colocan una palabra y él va guardando su patrón de comportamiento en lo que se conoce como el algoritmo, su algoritmo, su huella digital, pues lo que están utilizando, lo que hay detrás es Spark R y Python, que lo que a usted lo está categorizando, está prediciendo su comportamiento y le está enviando ofertas o le está sugiriendo cosas de acuerdo a los patrones que usted ha trabajado. Otra herramienta de estas estadísticas de código abierto es Kamai, que es una herramienta muy visual. Se la recomiendo a todos. A mí es la que yo uso, me encanta, porque no, digamos, más que a mí, como pues a mí me gusta enseñar y aprender, uno aprende más cuando está enseñando, porque aparecen retos. Es una herramienta absolutamente visual. Tiene cajitas para todo, todo tiene unos flujos que son muy visuales. Entonces, esto le ayuda mucho a los científicos de datos a comunicarse con el mundo, a comunicarse con sus usuarios y decir, crear flujos. Miren, yo aquí tomé este dato, lo sumé, lo resté, lo dividí en esta cajita, en esta otra calculé la media y estos son los resultados. Por debajo tiene Python y R. O sea, tiene componentes de Python y R que le da un poder visual espectacular y que es muy útil para las personas que trabajamos en datos. En esto de datos les decía yo a ustedes que el mundo se ha dividido en antes del open source y después del open source. En la banca y en los retail, en los seguros y en la industria petrolera, que pues hoy tuve una charla intensísima en el almuerzo, nosotros éramos los privilegiados que utilizábamos software muy caro, como SAS. SAS es una herramienta de unas matemáticas que se creó en Estados Unidos. Es una plataforma de análisis estadística con gran cantidad de herramientas para analizar y construir modelos. Pero esta herramienta era costosísima, era un premies, se licenciaba y pues la comunidad alrededor de ella pues era quien nos podía pagar.
Por el desarrollo que les conté de Python, por el desarrollo que les conté de R, por el desarrollo de Spark y todas estas herramientas de código abierto y de comunidades de colaborativas donde alguien usa la herramienta pero contribuye con conocimiento, se han creado comunidades y desarrollos de herramientas como R y Python, que ya lo hablamos, que ya dijimos de qué se trata, que son herramientas por excelencia en matemáticas y estadística para ciencia de datos, pero que le quitaron espacio a SAS, por lo que estas herramientas software as a service están siendo transformadas como en una, yo diría que como en una especie de esquema mixto donde trabajan una parte licenciada y otra la trabajan en código abierta porque el mundo así lo está, así lo está exigiendo. Otra herramienta es MATLAB, quienes trabajaron en la universidad con la econometría, lo utilizamos mucho en la universidad, a mí me cuesta, me parece muy ladrilluda, muy académica, pero tengo colegas que se mueven muy bien en él porque pues, los números ahí son espectaculares, los modelos matemáticos y estadísticos son una locura. Nosotros vamos a trabajar en este curso con Python y R de manera muy básica, pero vamos a correr unas cosas muy básicas que les ayudan, sobre todo para generar patrones. El ejercicio desde ya a quien esté interesado en el curso, vamos a trabajar en ecosostenibilidad, en cómo crear unos modelos que permitan calcular y mirar cuánto sostenibles son inversiones en banca, con modelos preconstruidos y que les den un sabor de cómo se utilizan estas herramientas. El Rapid Miner se parece mucho al anterior, es una minería de datos de aprendizaje automático que genera modelos predictivos y analíticas, que se licencia y que es muy poderoso. Y no puedo dejar de considerar Excel, porque algunos de ustedes puristas me dicen, profesor, yo hago regresiones logísticas en Excel. Sí, ahí se pueden hacer. Profesor, yo tengo algunos modelos creados en Excel programados por mí en Visual Basic. ¿Cómo no se pueden hacer? Pero ustedes saben que la limitación de campos ahí va hasta 999 registros. Cuando uno trabaja es muy grande, el consumo de memoria de Excel es una locura. Cuando uno pone a hacer muchas tareas, él se queda dando vuelticas y tal vez no es una herramienta adecuada para mover muchos volúmenes de información. No estoy hablando mal de Excel, estoy hablando de sus limitaciones. Creo que todos le debemos gran parte de nuestros logros profesionales a Excel. Excel nos ha salvado la vida muchas veces, nos pide Excel, pero pues hay que darle su justa medida. Estas herramientas estadísticas nos llevan a la parte final de las herramientas de BI y analítica de datos, y es las herramientas de visualización. Las herramientas de visualización nos llevan a, nosotros como científicos de datos, tenemos que, aquí en Colombia usamos la palabra echar el cuento, decir qué es lo que estamos haciendo y que el mundo nos entienda qué fue lo que hicimos, qué es lo que aprendemos a hacer y para dónde va. Y se ha creado toda una disciplina con unas herramientas detrás, que es la narrativa. La ciencia de datos necesita una narrativa. Narrar es comunicar y comunicar es contarle algo a alguien. Por ejemplo, le puedo contar cuál es el uso del Producto Interno Bruto en mi país, cómo lo distribuyo. Y se ha traído a la ciencia de datos el concepto de storytelling como la práctica de contar las historias de manera cautivadora. ¿Y qué significa cautivadora? Que usted solo ve la gráfica y ya entendió de qué le estamos hablando, puede sacar sus conclusiones y puede facilitar su trabajo. Entonces el storytelling es contar de una manera cautivadora, chévere, elegante, pulido, no sé qué otro término, que alguien me ayuda en el Perú, cuál es la manera de decir cuando algo está muy bien presentado. Aquí en Colombia decimos, eso quedó muy chévere, eso quedó muy pulido, donde las ideas y los valeros generan, exaltan la información significativa. Para nosotros los científicos de datos que estamos metidos, que nos ven como con perros a cuadros, porque trabajamos muy duro en torturar los datos hasta que digan la verdad, el capítulo final es la presentación de los datos y la herramienta de visualización deben ser uno de nuestros aliados y nuestros compañeros. Aquí vamos a trabajar con Power BI, vamos a hacer unos tableros de control de ese modelo de ecosostenibilidad, que vamos a trabajar con unos datos que les vamos a facilitar, arrancando en Excel, que ustedes los puedan mover, que puedan hacer unos talleres y que aprendamos a hacer de manera rápida unos tableros de control. Contar una historia es todo un desafío. Por ejemplo, este storytelling de los accidentes en la costa atlántica, en el Golfo con tiburones,
le dicen a ustedes cuántos accidentes fueron fatales. Fíjense que de una vez esta grafiquita me permite ubicarme que son poquitos en relación con los que son fatales, en relación con todos los accidentes que se dan, el tipo de víctimas que tuvieron el accidente, cuáles son el crecimiento de los accidentes reportados, habla por debajo, habla de una costa, lo que le da contexto. Entonces, esto es un mundo fascinante y tiene su técnica en donde los colores son importantes, en donde la historia, así como cuando alguien cuenta un libro, debe ser claro, en donde los indicadores con el concepto de administración en una página que uno cliquea y va moviéndose, va generando un lenguaje y una comunicación que hace que el trabajo de nosotros de la ciencia de datos tenga valor y no sean unos números fríos en unos cuadros que nadie entiende, que nadie procesa, sino que facilitan nuestra comunicación, nuestro trabajo con los demás a través de una técnica de comunicación que es el storytelling en lenguajes de programación. Pues obviamente los tableros de control son una aproximación muy importante a lo que es un storytelling, deben ser limpios estéticamente, se deben poder leer, deben poder significar las principales variables. Hoy en día las herramientas por excelencia son Power BI y Tableau. Tienen una cosa que vamos a aprender aquí a usar con ustedes, en un enfoque muy práctico que se llaman las tabletas, las cartas, que son traer todos estos dibujitos que dan significancia a la historia que quiero contar. Esto tiene un método. Cuando uno trabaja en un banco, por ejemplo, tiene que determinar los colores para los productos o los colores o el tipo de gráfica para lo que uno quiere hablar, cuándo utilizar un pie, cuándo utilizar un gráfico de ascendente, cuándo utilizar un gráfico de cordel, cuándo utilizar violines, cuándo utilizar gráficos de dispersión. Y esto último dependerá mucho de la necesidad. ¿En dónde estamos? El Warner califica a Tableau y a Microsoft sobrados del lote. Hay más herramientas, MicroStrategy, está Oracle que tiene su propio, SAP tiene su propio reporteador, Tableau, y pues las que más estamos utilizando, las que tienen más versatilidad y las que se están más vendiendo son Microsoft Power BI, que cada versión trae componentes que son absolutamente descrestantes, son una herramienta. Como lo dijimos, a lo importante es saber cuándo la necesito, para qué la necesito, dónde la necesito. Y también es muy importante saber el nivel de madurez de la herramienta, perdón, del auditorio. Cuando usted está con personas muy técnicas, Python, R y el mismo Power BI tiene unas herramientas, unas gráficas absolutamente sofisticadas, que le gastaremos 2 horas de nuestros cursos a entenderlas, como esta que es una gráfica de cordel, que es una gráfica de dónde comienzo, relación causa-efecto, muy importante, por ejemplo, para embudos de proceso, para embudos de venta, qué le pasó a un proceso, por dónde se fue, por dónde tuvo que trabajar y dimensiones matemáticas que permitan ver, por ejemplo, que este proceso es más grueso que este es más trascendental. Entonces, dependerá mucho del contexto de auditorio que tengamos. Pues si estamos hablando con personas de riesgo, por decir algo, y son, digamos, personas muy, muy avanzadas, pues definitivamente tendremos allí no le llevaré yo esto a un auditorio comercial, donde hay vendedores que no van a entender lo técnico que hay debajo, sino que debo escoger el arma adecuada. Vuelvo a lo del martillo. El que nace para martillo todo lo ve como clavos, todo lo que no. Tengo que ver quién es mi auditorio, qué es lo que quiero decir, cuál es la historia que quiero contar, cuál es el contexto corporativo que quiero dar, y como científico de datos veré si tengo que armar un tablero de control, si tengo que utilizar gráficas de mayor calibre para poderlo explicar, o si tengo que hablar una historia diferente, donde la relación causa-efecto me ampare en las gráficas puestas. Una buena historia siempre tendrá interactividad. Debo yo salir desde lo general hasta lo específico, y para eso debo valerme de herramientas visuales que en este siglo de la información, somos absolutamente visuales, las redes sociales, el mundo de hoy, los ejecutivos todos se precian de no tener tiempo. Entonces, unos tableros de control, unos informes muy condensados con una historia
muy enfocada, nos van a permitir que nuestro trabajo sea efectivo y que le saquemos el mejor provecho a estas herramientas en ciencia de datos. Pues bien, muchachos, este era un recorrido bastante intensivo por lo que pretendemos hacer en este curso de ciencia de datos que tiene los tres, cuatro componentes que seguramente ustedes ya asistieron, con el método científico, con el gobierno de datos, con las aplicaciones prácticas y con las herramientas que apoyan este proceso. En este momento, pues me coloco en manos de la persona que nos está ayudando para comenzar a responder preguntas y estamos abiertos a todas las preguntas que quieran hacer e inquietudes, arrancando pues por lo que les dije al principio de dígame qué problema en su organización ustedes no han sido capaces de responder y cómo las deberíamos responder. Entonces, pues los escucho. ¿Me ayuda, monitora, a que tengamos las preguntas? Me quedo varado en cómo procesamos lo de las preguntas. Daniela, Daniela, ¿estás ahí? Escribe aquí por el chat. Aquí le estoy diciendo a la monitora que nos ayude con las preguntas. Yo los invito a que si quieren en el chat coloquen sus preguntas y yo las voy contestando porque no podemos perder ese espacio tan importante de resolver sus inquietudes. Preguntas, por favor, en el chat. Aquí alguien me está diciendo que anécdotas de su experiencia laboral. Todas, todas. Podríamos hacer una hora completa de anécdotas. Una muy reciente, hicimos un modelo matemático que permitía descubrir la fuga de clientes en una entidad financiera especializada en vehículos. Duramos 4 meses recolectando la información, lo dividimos entre lo cuantitativo y lo cualitativo, y las matemáticas nos dijeron algo que todos los comerciales ya sabían y fue completamente decepcionante. La probabilidad de fuga estaba completamente correlacionada con la con el nivel de bancarización del cliente y con su historial y con su historial crediticio. Entonces, los clientes con mejor historial crediticio y con un mayor índice de bancarización, o sea que tenían más bancos, eran más proclives a la fuga porque eran más taseros, o sea, se preocupaban más por la tasa y andaban buscando que les mejoraran la tasa permanentemente. Las matemáticas nos dijeron que eso era lo que explicaba, la deserción la fijaba la tasa. Resultó muy molesto para el presidente de esa compañía. ¿Cómo puede ser posible que la tasa sea lo más importante? Debe ser el servicio, debe ser la imagen del banco, debe ser la edad de la persona, debe ser... No, no era lo más importante. La tasa era lo más importante y resultó una controversia muy fuerte. Tocó explicarle cómo se construyó el modelo, cómo las matemáticas decían eso. Ese presidente mandó a validar ese modelo con una empresa especializada, volvió a salir lo mismo
Y pues eso es una anécdota muy representativa porque las matemáticas no mienten, las matemáticas discriminan y no es fácil vender lo que la gente quiere oír. De esas tengo muchas experiencias. También no calcular adecuadamente, no entender adecuadamente el problema. Alguna vez tuve que trabajar en un banco acá que se llama el Banco Popular en Colombia, que es un banco de especializado en algo que aquí llamamos eh, libranzas, que es un payroll, es un crédito a la nómina, perdón, y acabamos de hacer una experiencia en un fondo de pensiones y yo intenté, en términos de factorización y reuso, traerme todo lo que había hecho en ese fondo de pensiones y resulta que eran dos negocios que aunque son financieros completamente diferentes, con necesidades diferentes, con elementos gatilladores de las preguntas de negocio diferentes y fue una experiencia negativa. Eh, a mí también me gusta contar mucho que la ciencia de datos en el Perú, en la industria bancaria, es mucho más exigente que en países como Colombia y Chile, porque en Perú los buró al empezar el mes le entregan la información de todos los clientes a todos los bancos y todo el mundo y todos los bancos y entidades financieras tienen que construir sus modelos comerciales y sus modelos de riesgo con las mismas condiciones. A diferencia de Chile y Colombia que se compran las historias de crédito, se compran los buros, allá están abiertos, o sea, están para que todo el mundo los trabaje y eso genera una sana competencia en términos de la ciencia de datos y su utilización en el sector financiero. Estoy como triste porque pensé que íbamos a tener más preguntas y no tengo, no estoy viendo sino estas que les acabo de decir. Los animo a que me hagan preguntas de su trabajo y ver cómo se aplica la ciencia de datos. Bueno, esto solo tiene esa ciencia de preguntas se puede catalogar en dos dimensiones. O lo entendimos todos y les agradó, o pues el material no fue lo suficientemente claro para generar inquietud. Yo esperaría que fuera lo primero. Bueno, aquí me dice que está abriendo la sesión para que las preguntas fluyan. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. No, aquí José López nos hace una pregunta que su experiencia la experiencia laboral se centra en el sector bancario. ¿Qué tan complicado me puede resultar el cambio? No me parece nada complicado, creo que donde más, son tres sectores donde más desarrollada está la ciencia de datos. Sector financiero, entendiendo por sector financiero, pues los diferentes seguros, banca, eh, fiducia, fondos de pensiones, ahí es donde, y retail y telecomunicaciones, es donde más desarrollado está. Hoy en día, en casi todas las empresas,
La ciencia de datos está teniendo aplicabilidad. Entonces, cuando uno viene del sector financiero y está acostumbrado a masear datos, a moler datos, a torturar los datos hasta que digan la verdad, que es lo que hacemos los científicos de datos, pues cualquier cambio de industria, siempre que los de estos están disponibles, no debería ser traumático. Esa es mi posición y lo que he evidenciado con personas que se han ido para... Tengo un muchacho que estaba en formación y se fue para una tienda de, pues está muy de moda las mascotas en Latinoamérica. En Colombia hace poco tembló y nos dimos cuenta que en el edificio habían más mascotas que personas. Entonces se han puesto de moda soluciones web, soluciones de tienda de mascotas online, que eso necesita mucha minería de datos, necesita mucha ciencia de datos, que es una de las aplicaciones más grandes que tenemos, y pues el cambio de industria en este momento pues no fue traumático para esta persona que se fue de la banca a una tienda de mascotas web, donde está feliz con el trabajo. Hoy nos acompañaron. De mi parte, les agradezco mucho su tiempo. Mi correo personal es LF. Mi correo personal, sí, pero me gusta dar más mi correo. Me preguntas si tengo GitHub, sí lo tengo. En este momento no me acuerdo. Me puedes escribir a lfsalguerocruz@gmail.com, es mi correo personal. Ahí te comparto la cuenta de GitHub, que en este momento no me acuerdo cómo es. Pero estoy a sus completas órdenes para cualquier duda que tengan sobre el programa o cualquier elemento que tenga que ver con el desarrollo de la ciencia de datos e inteligencia de negocios. De mi parte no es más, le reitero muchas gracias y esperando que en su bello país todo salga muy bien y por aquí a la orden. Bueno, muchas gracias y con Daniela quedamos pendientes para las certificaciones. Les deseo una feliz noche y a todos un muy, muy, muy próspero 2024. Que el Señor los bendiga, que estén muy bien.